Esta historia comienza cuando ya la gran Tenochtitlan, ciudad capital de los aztecas, había sido sitiada y vencida, en el comienzo del dominio español, a mediados del siglo XVI. Don Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España, quiso que el emperador Carlos V conociera de primera mano algunas de las cosas de sus nuevos dominios, para lo cual entregó un altero de hojas de papel europeo en limpio a los nobles indígenas derrotados. Pasado algún tiempo, el virrey recibió las hojas así. ¿Quiénes fueron los encargados de realizar esta singular obra? Aquí mismo vemos a uno de ellos, a un tlacuilo, es decir, el que escribe pintando. Eran hombres o mujeres hábiles en el dibujo, a quienes se adiestraba en el conocimiento profundo de la lengua y de la cultura náhuatl. El tlacuilo, por medio de la palabra y el hacer, transmite a su hijo sus conocimientos y tradiciones. Sabían de religión, costumbres, leyes, geografía, medidas, historia, plantas, animales. Maestros del conocimiento, sabios y artistas, eran al mismo tiempo pintores y escritores. Lo que los tlacuilos escribieron con estas pinturas es copia fiel de 3 códices anteriores que han desaparecido y que debieron haber sido así. Esta es una reconstitución ideal de esos antiguos documentos. Eran largas tiras hechas a la manera tradicional indígena, de piel o papel elaborado a partir de la corteza del árbol llamado amate, que se doblaban a manera de biombo. Cada uno de esos 3 códices contenía un relato diferente. En la primera tira se narraban los hechos importantes de la historia tenochca, comprendidos en un período de 194 años, que comienzan con la fundación de Tenochtitlan. El relato de esta tira termina en el año Matlactli Ihuanyei Tochtli, año 13 Conejo, año de la llegada de los españoles. La segunda tira contenía el registro de los 371 señoríos que pagaban tributo a la gran Tenochtitlan. Armaduras y escudos, mantas de varias clases, trojes llenas de frijol y chía o maíz, cargas de cacao, papel de amate, cántaros de miel de maguey o de abeja, maderas, panes de sal, cargas de leña, copal blanco, jícaras y tecomates para beber cacao, sartas de piedras preciosas, láminas de oro de 4 dedos de ancho, jícaras colmadas de oro en polvo, oro en forma de tejuelos, cascabeles y hachuelas de cobre, turquesas labradas y en bruto o en forma de mosaicos, cueros de venado, cargas de carrizos y cargas de otates, plumas de quetzal y de otras, sacos llenos de cochinilla para teñir, pieles de ocelote, fardos de algodón, cargas de chile seco, águilas vivas, ámbar. En la tercera tira se relataba la formación de un tenochca desde su nacimiento y primer baño. Si era niña, ya la esperaban la escoba, el malacate para hilar algodón, el cesto de la costura. A los 3 años les daban en cada comida media ración de tortilla. Los padres adoctrinaban rigurosamente a sus vástagos para que nunca estuvieran de ociosos. A los 7 años, si era varón, se le comenzaban a enseñar las artes de la pesca, si mujer, hilado y tejido. Los castigos eran fuertes.
palos y punzamientos con espinas de maguey, aspirar humo de chile, dormir desnudo sobre tierra mojada. Si eran mujercitas, de noche andar barriendo. A los 15 años, las jóvenes se casan. A la misma edad, los varones van al Cuicacali o al Calmecac, casas de enseñanza. Los jóvenes entran de novicios a los templos y atienden las necesidades del culto. Traen agua y juncia para adornar el piso. Traen leña para que nunca falte el fuego. Aprenden la vida religiosa, hacen dura penitencia. Los que ya son sacerdotes, en la noche tocan el teponaztli y consultan la hora en las estrellas. A los mancebos que andan de vagamundos, castigaban trasquilando y quemando su cabello con fuego. Acompañan a los grandes guerreros como ayuda de armas. Así irán aprendiendo las artes bélicas. Hacen hazañas, como guerreros que escalan los grados del arrojo y la valentía. Ocupan cargos de embajadores o gobernantes en las provincias conquistadas. Si lo ameritan, son nombrados jueces que dictan leyes y castigos contra la beodez, que fallan a favor de la muerte a pedradas en los casos de adulterio. Árbitros en disputas, como se ven aquí, frente a estos pleitantes que acuden a las casas reales a solicitar justicia al centro y sol en la tierra del universo azteca, al venerado Motecuzoma Xocoyotzin. Cuando el virrey recibió la copia de los antiguos códices, quedó complacido. Pero días antes de que zarpara la flota que conduciría el documento, cayó en cuenta de que el emperador no entendería nada de lo que allí iba, por lo que mandó llamar a un interpretador para que pusiera leyendas explicativas en castellano. El traductor, en lugar de pedir a los tlacuilos que leyeran lo que habían escrito con estas imágenes, se dedicó a interpretar toscamente los relatos. Así, la riqueza plástica y narrativa del códice fue quedando sepultada bajo una espesa capa de malinterpretaciones al gusto europeo y que durante siglos han servido para deformar el rico pasado náhuatl. Desde entonces, los códices se han visto únicamente como representaciones y no como lo que realmente son. Pinturas que son al mismo tiempo escritura, textos escritos con imágenes. La flota partió puntualmente a España, pero el libro, ya encuadernado, con hojas agregadas y foliado a la europea, y al que ahora conocemos por quien lo encargó con el nombre de Códice Mendocino, nunca llegó a su destino. Durante años, pasando de mano en mano, fue botín de piratas, negocio de comerciantes, tesoro de cosmógrafos, curiosidad de diletantes, hasta que por fin quedó depositado donde actualmente se encuentra, en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, Inglaterra. Aquí se abre una interrogante. ¿Cómo rescatar y restituir el sentido verdadero de estas figuras a las que hasta ahora se han visto como simples representaciones, olvidándose de que son una escritura? En otras palabras, ¿cómo aprenderemos a leer de nuevo la escritura náhuatl?
Nuestra tarea de rescate comenzó hace más de 20 años y continuará por muchos más, porque estamos seguros que completar una teoría de la escritura náhuatl no será logro de esta generación. Será tal vez el trabajo de 2 generaciones más. Desde el inicio de nuestra investigación, contamos con un grupo de dibujantes, verdaderos tlacuilos del siglo XX, que durante todos estos años se han dedicado a transcribir, por separado o en sus asociaciones, los diferentes grupos plásticos y fonéticos. Han estudiado formas, colores, proporciones. Historiadores y antropólogos que han colaborado en el proyecto son los encargados de ir elaborando un diccionario de signos aztecas, el cual se convierte, por acumulación de datos, en una de las herramientas fundamentales para encontrar las bases mismas del sistema de escritura náhuatl. Un requerimiento básico de nuestro estudio es contar con un nahuatlato, es decir, un hablante nativo del idioma náhuatl, lengua que se transcribía con los signos aztecas, misma que todavía hablan más de 3 millones de habitantes de México. Huaycali. Aparte de la tradición viva del idioma náhuatl, existe el hecho de que la escritura tradicional azteca continuó usándose hasta el siglo XVIII, por lo que se cuenta con abundantes documentos en los que, como en el caso del Códice Mendocino, se agregaron con caracteres latinos y en español o náhuatl nombres de personas o lugares acompañando a los glifos. Desde hace 20 años y más, estas son las herramientas básicas de nuestra investigación. Líneas negras para los contornos, Chimali. y colores, que en la escritura tradicional náhuatl son muy importantes. De entre las 72 láminas del mendocino, escogimos esta, que es la primera, para comprobar el método que hemos ido desarrollando para saber leer de nuevo a partir directamente de los códices. Tarea y ejercicio diario ha sido y será olvidarnos de 4 siglos y medio de prejuicios e interpretaciones fallidas y quedarnos con los signos de la escritura original para de aquí partir. Esta es una escritura que no se desarrolla ni sobre líneas rectas ni sobre columnas verticales u horizontales. Aquí, en este rico espacio plástico, cada personaje o cosa dibujada es un mosaico gráfico de palabras. Este es un sistema de escritura que usa colores, colores que son sonidos. Una invención original contraria a las demás escrituras nacidas del otro lado del mundo. A primer golpe de vista, los elementos de la página parecen no tener ni orden ni concierto. Para encontrar su sentido verdadero, cómo están organizados en el espacio, comencemos la tarea de desmonte. Quedémonos con el marco exterior, que cumple 2 funciones. Primero, es el límite plástico del relato aquí contenido. Segundo, contiene la cuenta de los años narrados en la página. Lo hemos llamado marco cronológico. Cada uno de estos cuadretes escribe un año. Cada cuadrete contiene el color turquesa, que se pronuncia xihuitl. En este caso, xihuitl quiere decir año. El nombre del primer año de esta cuenta es el signo Cali, es decir, casa. El numeral del año es 2, que se pronuncia Ome.
Entonces debemos leer Ome Cali Xihuitl, año 2 casa. Y así sucesivamente. Yeitochtli, 3 conejo, Nahuiacatl, 4 carrizo, Macuilitecpatl, 5 cuchillo de pedernal, Chicoacencali, 6 casa, Chicometochtli, 7 conejo, Chicueyiacatl, 8 carrizo, Chicnahuitecpatl, 9 cuchillo de pedernal, Matlacticali, 10 casa, Matlacli Iguancetochtli, 11 conejo, Matlacli Iguanomeacatl, 12 carrizo, Matlacli Iguanyeitecpatl, 13 cuchillo de pedernal. Nosotros tenemos una cuenta por decenas de años o décadas. Decimos los años 50, la década de los 80. En cambio, el calendario usado por los tenochcas tenía una cuenta por trecenas. Aquí vemos el fin de una y el comienzo de otra. Así lo dicen las unidades círculo que aparecen en cada cuadrete. Tochtli, el conejo, va mirando hacia nuestra derecha. Pero aquí se voltea. Su orientación privilegiada nos marca el camino sin posibilidad de equivocación. Así llegamos al Matlactli Iguanyey Acatl Xihuitl, año 13 carrizo, que marca el fin de la cuenta de esta página, que es de 51 años. El marco no está cerrado. Esta abertura nos indica que la cuenta de los años de este códice continúa en la página siguiente. Este recorrido por el marco cronológico nos enseña un sentido de lectura completamente ajeno al de las escrituras europeas. Avanza en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Al interpretador nombrado por el virrey le llamó la atención este año, señalado como diferente de los demás. Aplicando su pensamiento europeo, lo que entendió es que aquí se representaba el bíblico diluvio universal. Y así lo anotó. Significa año aciago, que los mexicanos tenían diciendo que sus antepasados de tiempo inmemorial les habían avisado que eran peligrosos, por causa de que en tales años había sido el diluvio de aguas general y al mismo tiempo la tenebrosidad de eclipse de sol y terremoto universal. Ciertamente es una fecha importante y su apariencia es compleja, pero vamos a desentrañarla descomponiéndola en sus elementos mínimos. Veamos primero el signo del año. La base es el corte perpendicular de un canal. Su color, cuando no forma parte de un nombre de año, es el rojo. Si lo dibujáramos en una perspectiva actual, lo veríamos así. Dos hojas de carrizo representadas por sus puntas. Una pluma.
el dibujo sintetizado de un tallo de carrizo. Todos estos elementos están unidos, atados con una cuerda que forma un nudo. Mecatl es el mecate. Anudar se dice ilpía. Entonces tenemos una oración completa, sujeto, verbo y complemento, que se debe leer Mecatl quilpía xihuitl, la cuerda que ata los años. Es decir, que este año 2 Carrizo marca el fin de un ciclo cronológico. El calendario usado por los Tenochca marcaba ciclos que iban de 52 en 52 años. La celebración de esta atadura de años, fin y principio a la vez, está dicha así. Este es un mamalhuastli, instrumento tradicional para hacer el fuego. Entenderemos mejor esta representación dibujándola a la manera que conocemos ahora. Su color es azul, que en este caso no representa la palabra año, sino que tiene la función de adjetivo calificativo. Xiu, de xihuitl, es aquí precioso. Xiu mamalhuastli es entonces el instrumento precioso para hacer el fuego. El humo está representado por su jeroglífico repetido 4 veces. Está en movimiento, por lo que indica acción verbal. El humo se eleva abundantemente. La frase completa sería: el humo se eleva abundantemente del instrumento precioso para hacer el fuego. Es la metáfora, el sentido figurado de la ceremonia del fuego nuevo, que se une al año en que se celebraba cada 52 por medio de este lazo gráfico. Este marco temporal delimita un ámbito que es a la vez geográfico e histórico. Los tlacuilos organizaron este espacio alrededor de un hecho central: la fundación de Tenochtitlan. El momento preciso en que el águila se posa sobre el nopal, cuando se cumple la profecía y se detiene el largo peregrinar de los aztecas. ¿Qué era lo más relevante del paisaje de esta tierra prometida en el momento de la llegada? Había tules en fruto, había carrizos, aunque no tan abundantes. De estas plantas vemos sus raíces, es decir, que no están cultivadas, que son silvestres. Formando parte de este paisaje hay un marco acuático. Es una red de canales cuyos bordes ondulados nos están diciendo que contienen agua en movimiento. Agua de color turquesa, líquido precioso. At, el agua, corre al mismo nivel que la tierra, representada por la hoja en que dibujó el tlacuilo. No puede figurar el cielo al mismo tiempo porque quedaría a nuestras espaldas. A los canales los estamos viendo a ojo de pájaro, desde arriba. Los tules y los carrizos no están flotando en el aire. Su contorno inferior les da base de asiento. Los vemos de frente. En esta solución plástica hay un doble punto de vista, una síntesis de 2 dimensiones. Si hemos visto algo de la composición gráfica, reconstruyamos ahora una frase. La lectura de un solo tule es tolin, de varios el plural tolan. Acatl es carrizo, acatlan su pluralidad. Piedra se dice tetl, güey es grande, tzalan, palabra que indica abundancia y también estar situado entre. Entonces leeremos tolantzalan, acatzalan, güey tetl. La gran piedra en medio de los muchos tules silvestres en fruto y los carrizos no cultivados.
Así podríamos continuar. Sobre la gran piedra crece el grande nopal. Esta lectura tentativa sirve para darnos cuenta de que el paisaje no es solo ecológico, sino también fonético. Es decir, que aparte de líneas, formas y colores, contiene sonidos que se pronuncian y que forman sílabas, que se unen en palabras, palabras que se juntan para decir oraciones, ideas, conceptos. Los canales que nos hablan históricamente del control de aguas y la irrigación representan el signo Olin, concepto de movimiento, tal como lo vemos en otro glifo del mismo códice. Este es un topónimo, o sea, nombre de lugar. Se trata del pueblo de Olinalan. Olin, movimiento. Tlan, quiere decir abundancia. Ojo es Ixtli. Entonces, Olinalan es el lugar donde se ve abundancia de movimiento. Este marco de agua en movimiento nos da también una orientación. Cuando vemos un documento como este, sabemos que los puntos cardinales no están distribuidos como los conocemos ahora. El norte arriba, el sur abajo, oriente y poniente a los lados. En la tradición náhuatl, el punto más importante es por donde aparece el sol, el oriente. Por eso está situado en la parte superior. Entonces el poniente queda en la parte inferior, el sur hacia nuestra mano derecha y el norte, por lo tanto, a la mano izquierda. Por eso decimos que los documentos tradicionales están orientados, no norteados como los actuales. Esta distribución en el espacio nos está hablando de la repartición original de Tenochtitlan en 4 primeras secciones o barrios. Es también una síntesis del paisaje lacustre, tal como lo vieron los tenochcas a su llegada. Rodeando al marco acuático está la tierra firme, fuera del dominio natural de Tenochtitlan. En este espacio geográfico vemos situados 2 cerros que dan nombre a 2 pueblos distintos. Culhuacan, lugar encorvado, situado al sur de Tenochtitlan la Grande, cerca del paso que unía el lago de Chalco al de Texcoco. El otro gran señorío es Tenayuca, situada al nor-noroeste de la gran Tenochtitlan, lugar de la muralla preciosa. Ambos pueblos se habían establecido en las riberas del lago antes de la llegada de los aztecas. Señoríos poderosos, cada uno con su gran templo. Dos construcciones sencillas y humildes marcan hechos importantes de los primeros tiempos tenochcas en el lugar. Ipantlacpacopacatlali, Sobre la tierra de la parte superior, Tonachuyquisayampa, al oriente, por donde sale el sol, Yehualtliptica y Cayeyapantli, rodeada de 3 canales, Tolanzalan, Au, In Acatzalan, en medio de los tules y de los carrizos, Inepantlan, Moquetztica, Seguaicali, en el centro, está construida una casa grande, Icaín, Tol, Xoxocalcuait, con el techo de verdes tules, In, Postic, Acatenamit, los muros de carrizo amarillos, Au,
y calocohuayan, yeitlahuilan cuauic. y entrada de 3 vigas de madera. Onca machiot tlachia tlatzintlancopa, Está colocada viendo hacia abajo, campa tonatiu y calaquiampa. hacia el occidente, a donde el sol se pone. Nican y toca hueicalco. Aquí se llama Hueycalco. Delante vemos el templo que conmemora el primer sacrificio dedicatorio. Es el Tzompantli. El cráneo mira hacia el sur. El hombre, principio y fin de lo que los códices narran, aparece como ocupante de un tiempo y hacedor de un espacio, constructor de sí mismo en lucha constante. El propósito de los tlacuilos, al dibujar la figura humana, no era la imitación de rasgos individuales, de hacer retratos en el sentido europeo. Estos rostros no tienen rasgos o señas particulares, sino que se refieren al genérico hombre. La cabeza es parte del cuerpo, pero es también palabra y símbolo. Estas cabezas transcriben la palabra tlacatl, hombre. Los peinados masculinos y los adornos en el rostro que llevan algunos de ellos se asocian para darnos la dignidad guerrera, tlacatecatl. El del alto mechón trenzado y anudado con cintilla roja. Este es un manto, tilmatli, que aquí vemos extendido tal como aparece en otras láminas del códice. Su color es blanco, istac. Es un istactilmatli. Según la tradición, solamente los nobles podían llevar el manto blanco, símbolo de nobleza. El del personaje más importante tiene una ancha franja en el borde. Vemos los dedos de los pies y sus uñas, que nos transcriben la frase Ixoctli istli, sus pies, sus uñas, lo que significa alta nobleza, puesto que el que muestra sus pies descalzos es un hueypili hueypilcayotl, gran noble de alta nobleza. Este asiento tiene un borde liso ocupado por el color amarillo caustic. Contiene el signo de la estera tradicional, petlatl, petate. Asiento se designa ikpali. Estas palabras y sus sílabas se combinan para transcribir la frase petlaikpali, causticikpali, causticpetlatl. Aquí se asienta, gobierna y juzga. 9 asientos son verdes. Uno solo es amarillo. Estos 9 asientos verdes son de tule. Tienen diferente altura, lo que marca grado militar. En los documentos antiguos hay cuando menos una referencia al Tolnahuacatl, nombre dado al valiente que capturaba a 4 jefes enemigos. Gran hazaña, porque al rendirse el jefe, se rendían los 400 guerreros bajo su mando. El Tolnahuacatl se asentaba en el Tolnahuicpali, asiento de tule verde de 4 haces. El guerrero de más alta graduación sería este, que se sienta en un Tolmacuilicpali, asiento de tule de 5 haces. Los 10 personajes posan sus talones en las esteras para que podamos leer el que posa sus talones en la estera de tules o el que posa sus talones en la estera de carrizo. Es la expresión metafórica de el juez. Este personaje sería el juez civil o el gran juez. Cada uno de los demás será el juez militar o el juez regional. 9 de los 10 posan las plantas de sus pies en la tierra. Son jueces de tierras. Este sobre uno de los canales. Sería el juez de aguas, el que rige su distribución y uso. Siempre se ha dicho que los códices no son sino representaciones caprichosas y confusas. Así,
Se podría pensar que este personaje, por ejemplo, está malamente trazado, que es el dibujo torpe y primitivo y aberrante de un hombre sentado. Revisemos su lógica anatómica. Este solo ejemplo bastaría para darnos cuenta de que rasgos y proporciones están ejecutados con suma maestría y mucha gracia y delicadeza. Sabemos ya que estos personajes son nobles guerreros de alta jerarquía, que son jueces y gobernantes. Pero, ¿de quiénes se trata? El nombre propio de cada uno parece flotar al mismo nivel o más arriba del personaje. De estos nombres propios hay transcripciones al castellano en muchos documentos antiguos. Los especialistas, en este caso, sí aceptan que estos glifos son escritura. Igual sucede con nombres de pueblos, como en el caso de este que aparece en la siguiente página del códice. Se trata de Cuauhnáhuac, cerca de los árboles, nombre al que los españoles, por dificultades de pronunciación, transformaron en Cuernavaca. Sabemos que este personaje se llama Xocoyolotzin, nombre formado por las sílabas Xo, Coyolo, Tzin. Xot, pierna o pie. Coyoli, cascabel, que aquí pende de una jorca abrazando al tobillo. El sonido monosilábico Tzin es una partícula reverencial para decir el venerado, el respetado. El nombre va unido a cada personaje por medio de este lazo gráfico. Literalmente se llamaría el que lleva un cascabel en el tobillo, aunque sabemos que la palabra Xocoyotl designaba al más joven de los hijos, por lo que entonces tendríamos en una lectura figurativa el respetado hijo menor. El que vemos a la izquierda es Xiucactzin, venerable sandalia preciosa. La partícula reverencial Tzin no se escribe, sino que está implícita. Se trataría de una abreviatura plástica. A la derecha está Atototzinacolua. En este nombre, la palabra agua, atl, está representada dos veces. En Atototl, ave acuática, y en Acolua, que es un gentilicio para distinguir a los que pertenecían a la nación Acolua. Atototzinacolua sería entonces el venerado Acolua, ave acuática. Estos dignatarios son Xomimitzin y Ahuexotzinacolua. Xomimitzin, el venerable tobillo herido con flecha. Ahuexotzinacolua, el venerado Acolua Ahuexotzin. Para nombrar al personaje de la derecha, primero leemos el contenido Cuautli Ihuitl, plumas de águila. Después, lo que las contiene, que es Pantli, bandera. Y al final, la partícula reverencial Tzin, el venerado. Es el venerado Cuaupan, bandera de plumas de águila. En el otro personaje sería, según las leyes de lectura, Ocelo Ehuatl, piel de ocelote, de la cual, para leer, solo usamos las tres primeras sílabas, Ocelo. De Pantli nos quedamos con una sola sílaba, pan. Al final, emitimos la partícula de respeto, Tzin. Así formamos la palabra Ocelopantzin, que traduciríamos por el respetado bandera de piel de ocelote. Cuaupantzin y Ocelopantzin. Esta historia comienza cuando ya la gran Tenochtitlan, ciudad capital de los aztecas,
había sido sitiada y vencida en el comienzo del dominio español, a mediados del siglo XVI. Don Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España, quiso que el emperador Carlos V conociera de primera mano algunas de las cosas de sus nuevos dominios, para lo cual entregó un altero de hojas de papel europeo en limpio a los nobles indígenas derrotados. Pasado algún tiempo, el virrey recibió las hojas así. ¿Quiénes fueron los encargados de realizar esta singular obra? Aquí mismo vemos a uno de ellos, a un tlacuilo, es decir, el que escribe pintando. Eran hombres o mujeres hábiles en el dibujo, a quienes se adiestraba en el conocimiento profundo de la lengua y de la cultura náhuatl. El tlacuilo, por medio de la palabra y el hacer, transmite a su hijo sus conocimientos y tradiciones. Sabían de religión, costumbres, leyes, geografía, medidas, historia, plantas, animales. Maestros del conocimiento, sabios y artistas, eran al mismo tiempo pintores y escritores. Lo que los tlacuilos escribieron con estas pinturas es copia fiel de 3 códices anteriores que han desaparecido y que debieron haber sido así. Esta es una reconstitución ideal de esos antiguos documentos. Eran largas tiras hechas a la manera tradicional indígena, de piel o papel elaborado a partir de la corteza del árbol llamado amate, que se doblaban a manera de biombo. Cada uno de esos 3 códices contenía un relato diferente. En la primera tira se narraban los hechos importantes de la historia tenochca, comprendidos en un período de 194 años, que comienzan con la fundación de Tenochtitlan. El relato de esta tira termina en el año Matlactli Ihuanyei Tochtli, año 13 Conejo, año de la llegada de los españoles. La segunda tira contenía el registro de los 371 señoríos que pagaban tributo a la gran Tenochtitlan. Armaduras y escudos, mantas de varias clases, trojes llenas de frijol y chía o maíz, cargas de cacao, papel de amate, cántaros de miel de maguey o de abeja, maderas, panes de sal, cargas de leña, copal blanco, jícaras y tecomates para beber cacao, sartas de piedras preciosas, láminas de oro de 4 dedos de ancho, jícaras colmadas de oro en polvo, oro en forma de tejuelos, cascabeles y hachuelas de cobre, turquesas labradas y en bruto o en forma de mosaicos, cueros de venado, cargas de carrizos y cargas de otates, plumas de quetzal y de otras, sacos llenos de cochinilla para teñir, pieles de ocelote, fardos de algodón, cargas de chile seco, águilas vivas, ámbar. En la tercera tira se relataba la formación de un tenochca desde su nacimiento y primer baño. Si era niña, ya la esperaban la escoba, el malacate para hilar algodón, el cesto de la costura. A los 3 años les daban en cada comida media ración de tortilla. Los padres adoctrinaban rigurosamente a sus vástagos para que nunca estuvieran de ociosos. A los 7 años, si era varón, se le comenzaban a enseñar las artes de la pesca, si mujer, hilado y tejido. Los castigos eran fuertes: palos y punzamientos con espinas de maguey, aspirar humo de chile,
dormir desnudos sobre tierra mojada. Si eran mujercitas, de noche andar barriendo. A los 15 años, las jóvenes se casan. A la misma edad, los varones van al Cuicacali o al Calmecac, casas de enseñanza. Los jóvenes entran de novicios a los templos y atienden las necesidades del culto. Traen agua y juncia para adornar el piso. Traen leña para que nunca falte el fuego. Aprenden la vida religiosa, hacen dura penitencia. Los que ya son sacerdotes, en la noche tocan el teponaztli y consultan la hora en las estrellas. A los mancebos que andan de vagamundos, castigaban trasquilando y quemando su cabello con fuego. Acompañan a los grandes guerreros como ayuda de armas. Así irán aprendiendo las artes bélicas. Hacen hazañas, como guerreros que escalan los grados del arrojo y la valentía. Ocupan cargos de embajadores o gobernantes en las provincias conquistadas. Si lo ameritan, son nombrados jueces que dictan leyes y castigos contra la beodez, que fallan a favor de la muerte a pedradas en los casos de adulterio. Árbitros en disputas, como se ven aquí, frente a estos pleitantes que acuden a las casas reales a solicitar justicia al centro y sol en la tierra del universo azteca, al venerado Motecuzoma Xocoyotzin. Cuando el virrey recibió la copia de los antiguos códices, quedó complacido. Pero días antes de que zarpara la flota que conduciría el documento, cayó en cuenta de que el emperador no entendería nada de lo que allí iba, por lo que mandó llamar a un interpretador para que pusiera leyendas explicativas en castellano. El traductor, en lugar de pedir a los tlacuilos que leyeran lo que habían escrito con estas imágenes, se dedicó a interpretar toscamente los relatos. Así, la riqueza plástica y narrativa del códice fue quedando sepultada bajo una espesa capa de malinterpretaciones al gusto europeo y que durante siglos han servido para deformar el rico pasado náhuatl. Desde entonces, los códices se han visto únicamente como representaciones y no como lo que realmente son. Pinturas que son al mismo tiempo escritura, textos escritos con imágenes. La flota partió puntualmente a España, pero el libro ya encuadernado, con hojas agregadas y foliado a la europea, y al que ahora conocemos por quien lo encargó con el nombre de Códice Mendocino, nunca llegó a su destino. Durante años, pasando de mano en mano, fue botín de piratas, negocio de comerciantes, tesoro de cosmógrafos, curiosidad de diletantes, hasta que por fin quedó depositado donde actualmente se encuentra, en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, Inglaterra. Aquí se abre una interrogante. ¿Cómo rescatar y restituir el sentido verdadero de estas figuras a las que hasta ahora se han visto como simples representaciones, olvidándose de que son una escritura? En otras palabras, ¿cómo aprenderemos a leer de nuevo la escritura náhuatl?
Nuestra tarea de rescate comenzó hace más de 20 años y continuará por muchos más, porque estamos seguros que completar una teoría de la escritura náhuatl no será logro de esta generación. Será tal vez el trabajo de 2 generaciones más. Desde el inicio de nuestra investigación, contamos con un grupo de dibujantes, verdaderos tlacuilos del siglo XX, que durante todos estos años se han dedicado a transcribir, por separado o en sus asociaciones, los diferentes grupos plásticos y fonéticos. Han estudiado formas, colores, proporciones. Historiadores y antropólogos que han colaborado en el proyecto son los encargados de ir elaborando un diccionario de signos aztecas, el cual se convierte, por acumulación de datos, en una de las herramientas fundamentales para encontrar las bases mismas del sistema de escritura náhuatl. Un requerimiento básico de nuestro estudio es contar con un nahuatlato, es decir, un hablante nativo del idioma náhuatl, lengua que se transcribía con los signos aztecas, misma que todavía hablan más de 3 millones de habitantes de México. Huaycali, Aparte de la tradición viva del idioma náhuatl, existe el hecho de que la escritura tradicional azteca continuó usándose hasta el siglo XVIII, por lo que se cuenta con abundantes documentos en los que, como en el caso del Códice Mendocino, se agregaron con caracteres latinos y en español o náhuatl nombres de personas o lugares acompañando a los glifos. Desde hace 20 años y más, estas son las herramientas básicas de nuestra investigación. Líneas negras para los contornos Chimali, y colores, que en la escritura tradicional náhuatl son muy importantes. De entre las 72 láminas del mendocino, escogimos esta, que es la primera, para comprobar el método que hemos ido desarrollando para saber leer de nuevo a partir directamente de los códices. Tarea y ejercicio diario ha sido y será olvidarnos de 4 siglos y medio de prejuicios e interpretaciones fallidas y quedarnos con los signos de la escritura original para de aquí partir. Esta es una escritura que no se desarrolla ni sobre líneas rectas ni sobre columnas verticales u horizontales. Aquí, en este rico espacio plástico, cada personaje o cosa dibujada es un mosaico gráfico de palabras. Este es un sistema de escritura que usa colores, colores que son sonidos. Una invención original contraria a las demás escrituras nacidas del otro lado del mundo. A primer golpe de vista, los elementos de la página parecen no tener ni orden ni concierto. Para encontrar su sentido verdadero, cómo están organizados en el espacio, comencemos la tarea de desmonte. Quedémonos con el marco exterior, que cumple 2 funciones. Primero, es el límite plástico del relato aquí contenido. Segundo, contiene la cuenta de los años narrados en la página. Lo hemos llamado marco cronológico. Cada uno de estos cuadretes escribe un año. Cada cuadrete contiene el color turquesa, que se pronuncia xihuitl. En este caso, xihuitl quiere decir año. El nombre del primer año de esta cuenta es el signo Cali, es decir, casa. El numeral del año es 2, que se pronuncia Ome. Entonces debemos leer
Ome Cali Xihuitl. Año 2 casa. Y así sucesivamente. Yeitochtli. 3 conejo, Nahuiacatl. 4 carrizo, Macuilitecpatl. 5 cuchillo de pedernal, Chicoacencali. 6 casa, Chicometochtli. 7 conejo, Chicueyiacatl. 8 carrizo, Chicnahuitecpatl. 9 cuchillo de pedernal, Matlacticali. 10 casa, Matlacli Iguancetochtli. 11 conejo, Matlacli Iguanomeacatl. 12 carrizo, Matlacli Iguanyeitecpatl. 13 cuchillo de pedernal. Nosotros tenemos una cuenta por decenas de años o décadas. Decimos los años 50, la década de los 80. En cambio, el calendario usado por los tenochcas tenía una cuenta por trecenas. Aquí vemos el fin de una y el comienzo de otra. Así lo dicen las unidades círculo que aparecen en cada cuadrete. Tochtli, el conejo, va mirando hacia nuestra derecha. Pero aquí se voltea. Su orientación privilegiada nos marca el camino sin posibilidad de equivocación. Así llegamos al Matlactli Iguanyey Acatl Xihuitl, año 13 carrizo, que marca el fin de la cuenta de esta página, que es de 51 años. El marco no está cerrado. Esta abertura nos indica que la cuenta de los años de este códice continúa en la página siguiente. Este recorrido por el marco cronológico nos enseña un sentido de lectura completamente ajeno al de las escrituras europeas. Avanza en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Al interpretador nombrado por el virrey le llamó la atención este año, señalado como diferente de los demás. Aplicando su pensamiento europeo, lo que entendió es que aquí se representaba el bíblico diluvio universal. Y así lo anotó. Significa año aciago, que los mexicanos tenían diciendo que sus antepasados de tiempo inmemorial les habían avisado que eran peligrosos, por causa de que en tales años había sido el diluvio de aguas general y al mismo tiempo la tenebrosidad de eclipse de sol y terremoto universal. Ciertamente es una fecha importante y su apariencia es compleja, pero vamos a desentrañarla descomponiéndola en sus elementos mínimos. Veamos primero el signo del año. La base es el corte perpendicular de un canal. Su color, cuando no forma parte de un nombre de año, es el rojo. Si lo dibujáramos en una perspectiva actual, lo veríamos así. Dos hojas de carrizo representadas por sus puntas. Una pluma.
el dibujo sintetizado de un tallo de carrizo. Todos estos elementos están unidos, atados con una cuerda que forma un nudo. Mecatl es el mecate. Anudar se dice ilpía. Entonces tenemos una oración completa, sujeto, verbo y complemento, que se debe leer Mecatl quilpía xihuitl, la cuerda que ata los años. Es decir, que este año 2 Carrizo marca el fin de un ciclo cronológico. El calendario usado por los Tenochca marcaba ciclos que iban de 52 en 52 años. La celebración de esta atadura de años, fin y principio a la vez, está dicha así. Este es un mamalhuastli, instrumento tradicional para hacer el fuego. Entenderemos mejor esta representación dibujándola a la manera que conocemos ahora. Su color es azul, que en este caso no representa la palabra año, sino que tiene la función de adjetivo calificativo. Xiu, de xihuitl, es aquí precioso. Xiu mamalhuastli es entonces el instrumento precioso para hacer el fuego. El humo está representado por su jeroglífico repetido 4 veces. Está en movimiento, por lo que indica acción verbal. El humo se eleva abundantemente. La frase completa sería: el humo se eleva abundantemente del instrumento precioso para hacer el fuego. Es la metáfora, el sentido figurado de la ceremonia del fuego nuevo, que se une al año en que se celebraba cada 52 por medio de este lazo gráfico. Este marco temporal delimita un ámbito que es a la vez geográfico e histórico. Los tlacuilos organizaron este espacio alrededor de un hecho central: la fundación de Tenochtitlan. El momento preciso en que el águila se posa sobre el nopal, cuando se cumple la profecía y se detiene el largo peregrinar de los aztecas. ¿Qué era lo más relevante del paisaje de esta tierra prometida en el momento de la llegada? Había tules en fruto, había carrizos, aunque no tan abundantes. De estas plantas vemos sus raíces, es decir, que no están cultivadas, que son silvestres. Formando parte de este paisaje hay un marco acuático. Es una red de canales cuyos bordes ondulados nos están diciendo que contienen agua en movimiento. Agua de color turquesa, líquido precioso. Ad, el agua, corre al mismo nivel que la tierra, representada por la hoja en que dibujó el tlacuilo. No puede figurar el cielo al mismo tiempo porque quedaría a nuestras espaldas. A los canales los estamos viendo a ojo de pájaro, desde arriba. Los tules y los carrizos no están flotando en el aire. Su contorno inferior les da base de asiento. Los vemos de frente. En esta solución plástica hay un doble punto de vista, una síntesis de 2 dimensiones. Si hemos visto algo de la composición gráfica, reconstruyamos ahora una frase. La lectura de un solo tule es tolin, de varios el plural tolan. Acatl es carrizo, acatlan su pluralidad. Piedra se dice tetl, güey es grande, tzalan, palabra que indica abundancia y también estar situado entre. Entonces leeremos tolantzalan, acatzalan, güey tetl. La gran piedra en medio de los muchos tules silvestres en fruto y los carrizos no cultivados.
Así podríamos continuar. Sobre la gran piedra crece el grande nopal. Esta lectura tentativa sirve para darnos cuenta de que el paisaje no es solo ecológico, sino también fonético. Es decir, que aparte de líneas, formas y colores, contiene sonidos que se pronuncian y que forman sílabas, que se unen en palabras, palabras que se juntan para decir oraciones, ideas, conceptos. Los canales que nos hablan históricamente del control de aguas y la irrigación representan el signo Olin, concepto de movimiento, tal como lo vemos en otro glifo del mismo códice. Este es un topónimo, o sea, nombre de lugar. Se trata del pueblo de Olinalan. Olin, movimiento. Tlan, quiere decir abundancia. Ojo es Ixtli. Entonces, Olinalan es el lugar donde se ve abundancia de movimiento. Este marco de agua en movimiento nos da también una orientación. Cuando vemos un documento como este, sabemos que los puntos cardinales no están distribuidos como los conocemos ahora. El norte arriba, el sur abajo, oriente y poniente a los lados. En la tradición náhuatl, el punto más importante es por donde aparece el sol, el oriente. Por eso está situado en la parte superior. Entonces el poniente queda en la parte inferior, el sur hacia nuestra mano derecha y el norte, por lo tanto, a la mano izquierda. Por eso decimos que los documentos tradicionales están orientados, no norteados como los actuales. Esta distribución en el espacio nos está hablando de la repartición original de Tenochtitlan en 4 primeras secciones o barrios. Es también una síntesis del paisaje lacustre, tal como lo vieron los tenochcas a su llegada. Rodeando al marco acuático está la tierra firme, fuera del dominio natural de Tenochtitlan. En este espacio geográfico vemos situados 2 cerros que dan nombre a 2 pueblos distintos. Culhuacan, lugar encorvado, situado al sur de Tenochtitlan la Grande, cerca del paso que unía el lago de Chalco al de Texcoco. El otro gran señorío es Tenayuca, situada al noroeste de la gran Tenochtitlan, lugar de la muralla preciosa. Ambos pueblos se habían establecido en las riberas del lago antes de la llegada de los aztecas. Señoríos poderosos, cada uno con su gran templo. Dos construcciones sencillas y humildes marcan hechos importantes de los primeros tiempos tenochcas en el lugar. Ipantlakpacopacatlali, Sobre la tierra de la parte superior, Tonatiuiquisayampa, al oriente, por donde sale el sol, Yehualliutica y Cayeyapantli, rodeada de 3 canales, Tolanzalan, Au, In Acatzalan, en medio de los tules y de los carrizos, Inepantlan, Moquetztica, Tehuaycali, en el centro, está construida una casa grande, Icaín, Tol, Xoxocalcuait, con el techo de verdes tules, In, Postic, Acatenamit, los muros de carrizo amarillos, Au,
y calocahuayan, yeitlahuilan huahuic. y entrada de 3 vigas de madera. Onca machiot tlachiat tlatzintlancopa, Está colocada viendo hacia abajo, campa tonatiu y calaquiampa. hacia el occidente, a donde el sol se pone. Nican y toca huaycalco. Aquí se llama Hueycalco. Delante vemos el templo que conmemora el primer sacrificio dedicatorio. Es el Tzompantli. El cráneo mira hacia el sur. El hombre, principio y fin de lo que los códices narran, aparece como ocupante de un tiempo y hacedor de un espacio, constructor de sí mismo en lucha constante. El propósito de los tlacuilos, al dibujar la figura humana, no era la imitación de rasgos individuales, de hacer retratos en el sentido europeo. Estos rostros no tienen rasgos o señas particulares, sino que se refieren al genérico hombre. La cabeza es parte del cuerpo, pero es también palabra y símbolo. Estas cabezas transcriben la palabra tlacatl, hombre. Los peinados masculinos y los adornos en el rostro que llevan algunos de ellos se asocian para darnos la dignidad guerrera, tlacatecatl. El del alto mechón trenzado y anudado con cintilla roja. Este es un manto, tilmatli, que aquí vemos extendido tal como aparece en otras láminas del códice. Su color es blanco, istac. Es un istactilmatli. Según la tradición, solamente los nobles podían llevar el manto blanco, símbolo de nobleza. El del personaje más importante tiene una ancha franja en el borde. Vemos los dedos de los pies y sus uñas, que nos transcriben la frase Ixoctli istli, sus pies, sus uñas, lo que significa alta nobleza, puesto que el que muestra sus pies descalzos es un hueypili hueypilcayotl, gran noble de alta nobleza. Este asiento tiene un borde liso ocupado por el color amarillo caustic. Contiene el signo de la estera tradicional, petlatl, petate. Asiento se designa ikpali. Estas palabras y sus sílabas se combinan para transcribir la frase petla ikpali, caustic ikpali, caustic petlatl. Aquí se asienta, gobierna y juzga. 9 asientos son verdes. Uno solo es amarillo. Estos 9 asientos verdes son de tule. Tienen diferente altura, lo que marca grado militar. En los documentos antiguos hay cuando menos una referencia al Tolnahuacatl, nombre dado al valiente que capturaba a 4 jefes enemigos. Gran hazaña, porque al rendirse el jefe, se rendían los 400 guerreros bajo su mando. El Tolnahuacatl se asentaba en el Tolnahuicpali, asiento de tule verde de 4 haces. El guerrero de más alta graduación sería este, que se sienta en un Tolmacuilicpali, asiento de tule de 5 haces. Los 10 personajes posan sus talones en las esteras para que podamos leer el que posa sus talones en la estera de tules o el que posa sus talones en la estera de carrizo. Es la expresión metafórica del juez. Este personaje sería el juez civil o el gran juez. Cada uno de los demás será el juez militar o el juez regional. 9 de los 10 posan las plantas de sus pies en la tierra. Son jueces de tierras. Este sobre uno de los canales. Sería el juez de aguas, el que rige su distribución y uso. Siempre se ha dicho que los códices no son sino representaciones caprichosas y confusas. Así,
Se podría pensar que este personaje, por ejemplo, está malamente trazado, que es el dibujo torpe y primitivo y aberrante de un hombre sentado. Revisemos su lógica anatómica. Este solo ejemplo bastaría para darnos cuenta de que rasgos y proporciones están ejecutados con suma maestría y mucha gracia y delicadeza. Sabemos ya que estos personajes son nobles guerreros de alta jerarquía, que son jueces y gobernantes. Pero, ¿de quiénes se trata? El nombre propio de cada uno parece flotar al mismo nivel o más arriba del personaje. De estos nombres propios hay transcripciones al castellano en muchos documentos antiguos. Los especialistas, en este caso, sí aceptan que estos glifos son escritura. Igual sucede con nombres de pueblos, como en el caso de este que aparece en la siguiente página del códice. Se trata de Cuauhnáhuac, cerca de los árboles, nombre al que los españoles, por dificultades de pronunciación, transformaron en Cuernavaca. Sabemos que este personaje se llama Xocoyolotzin, nombre formado por las sílabas Xo, Coyolo, Tzin. Xot, pierna o pie. Coyoli, cascabel, que aquí pende de una jorca abrazando al tobillo. El sonido monosilábico Tzin es una partícula reverencial para decir el venerado, el respetado. El nombre va unido a cada personaje por medio de este lazo gráfico. Literalmente se llamaría el que lleva un cascabel en el tobillo, aunque sabemos que la palabra Xocoyotl designaba al más joven de los hijos, por lo que entonces tendríamos en una lectura figurativa el respetado hijo menor. El que vemos a la izquierda es Xiucactzin, venerable sandalia preciosa. La partícula reverencial Tzin no se escribe, sino que está implícita. Se trataría de una abreviatura plástica. A la derecha está Atototzinacolua. En este nombre, la palabra agua, atl, está representada dos veces. En Atotot, ave acuática, y en Acolua, que es un gentilicio para distinguir a los que pertenecían a la nación Acolua. Atototzinacolua sería entonces el venerado Acolua, ave acuática. Estos dignatarios son Xomimitzin y Ahuexotzinacolua. Xomimitzin, el venerable tobillo herido con flecha. Ahuexotzinacolua, el venerado Acolua Ahuexotzin. Para nombrar al personaje de la derecha, primero leemos el contenido Cuautli Ihuitl, plumas de águila. Después, lo que las contiene, que es Pantli, bandera. Y al final, la partícula reverencial Tzin, el venerado. Es el venerado Cuaupan, bandera de plumas de águila. En el otro personaje sería, según las leyes de lectura, Ocelo Ehuatl, piel de ocelote, de la cual, para leer, solo usamos las tres primeras sílabas, Ocelo. De Pantli nos quedamos con una sola sílaba, pan. Al final, emitimos la partícula de respeto, Tzin. Así formamos la palabra Ocelopantzin, que traduciríamos por el respetado bandera de piel de ocelote. Cuaupantzin y Ocelopantzin